Esta semana les contábamos, hace un momento que comentábamos con nuestros invitados, y el Congreso tuvo un comportamiento, no digamos inusual porque ya lo hemos visto antes, pero de esos que verdaderamente levantan la indignación, y aprobó una serie de cosas que llamaron muchísimo la atención, entre ellas una propuesta de ley que en realidad lo que hace o lo que haría si llegara a convertirse en ley es atenuar las penas de lavado de activos cuando está involucrado un partido político. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se llegó a este nivel? ¿Y qué es lo que puede pasar? Todo se lo cuenta Carlos Hidalgo. Ha sido aprobado en segunda votación. Se pide exoneración del acta para invitar a ese acuerdo. Se pide exoneración del acta para ejecutar ese acuerdo. Una imagen que podría resumir lo que ha sido el Congreso durante este 2018 y una decisión que parece explicar el rechazo que buena parte de la opinión pública tiene contra este poder del Estado. Una vez más hemos sido testigos de cómo esta bancada mayoritaria dictatorial cree que puede todavía defender a sus corruptos. Es un proyecto que ha sido aprobado de manera express. O sea, este martes fue discutido en la Comisión de Constitución sin respetar ninguno de los procedimientos establecidos. Hoy día llegó acá a discutirse sin haber tenido el tiempo de madurarlo y hemos votado el proyecto en segunda votación cuando el voto en contra era elevadísimo. Acá realmente lo que se trata es de especular, inflar el globo y al final generar el caos. La apurada aprobación de la ley contra el financiamiento ilegal de partidos políticos no solo ha provocado un rechazo casi generalizado, sino también ha dejado en evidencia una vez más las grietas en el fujimorismo. Vía las redes sociales, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fujimorista en licencia que no participó en la sesión de votación, calificó de esta manera a la norma. Ley de financiamiento ilegal de partidos es nefasta. No solo le hace un daño terrible al país, sino también afectará negativamente cualquier pretensión política futuro de quienes se beneficien con ella. No firmaré autógrafa y someteré a votación la reconsideración planteada. El presidente, de manera absolutamente irresponsable, ha calificado de nefasta una ley a la cual eludió el debate. ¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa legal que ha sido calificada de nefasta por el propio Salaverry y que será observada por el Ejecutivo de ser enviada? Nuestra preocupación por la reciente aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal, que reduciría las penas a aquellos que vienen siendo investigados por el delito de lavado de activos. La ley incorpora en el Código Penal el artículo 359A, ubicado en el capítulo de delitos contra la voluntad popular, penalizando el financiamiento de origen delictivo para organizaciones políticas de la siguiente manera. El que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas entrega o recibe financiamiento de origen delictivo a sabiendas de este o debiendo razonablemente presumirlo mediante cualquier modalidad de financiamiento privado es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. La condena se eleva entre 5 y 15 años cuando el dinero es superior o equivalente a 500 unidades impositivas tributarias, más de 2 millones de soles. Además, la norma crea la figura de un oficial de cumplimiento designado por la OMPE, cuyas opiniones de ser atendidas liberan de responsabilidad penal, civil y administrativa a las organizaciones políticas y a sus integrantes. Para muchos, la ley termina beneficiando a aquellos que incurren en este tipo de delitos, ya que reducen las penas previstas en la figura de lavado de activos y que condena hasta con 20 años de cárcel. Además, la forma en la que el texto ha sido redactado limitaría la penalidad. Solo se sanciona que una organización política reciba fondos que provienen de un crimen, es decir, fondos lavados. Pero además, cuando el sujeto que los recibe sabe cuál es el origen de esos fondos. Condición esta última, que ni siquiera está en la ley de lavado de activos. Esta fórmula que acabo de escribir, que es la que está en la ley, proviene de esa sentencia de agosto del 2017 que promovió el entonces juez Inostroza y que la Corte Suprema desterró
de la jurisprudencia en octubre. Desapareció de la jurisprudencia y acaba de aparecer dentro del texto de una ley que no ha pasado por comisiones, que no proviene de los debates sobre esta materia del último año y que los parlamentarios no pueden haber tenido más de horas para leer. Lo dice el abogado penalista César Azabache, quien fue uno de los especialistas que en abril de este año acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para asesorar en la elaboración de una ley que recogiera las recomendaciones de la Comisión Anticorrupción. Él sostiene que nada de lo discutido entonces ha sido recogido en esta incorporación al Código Penal. Se estaban creando una serie de reglas y prohibiciones que contemplaban topes en el financiamiento, empresas que no podían donar dinero, potencias extranjeras que tampoco podían hacerlo, y obligaciones específicas para que la contabilidad de los partidos y los informes que presentaban o presenten a las autoridades electorales fueran transparentes y claros. Este tipo de situaciones no están en lo que acaba de aprobar el Congreso. La figura del oficial de cumplimiento designado por la OMPE y el poder que tiene para eximir de responsabilidad penal a las organizaciones políticas entra en el terreno de las atribuciones del Ministerio Público, para muchos algo inconstitucional. Lo que me ha parecido inaceptable es que esta ley pretenda llamar oficial de cumplimiento a un personaje inédito en la legislación peruana que, designado por elección propia de un partido político, tiene por función opinar cuando a él le parece que la Fiscalía puede investigar un evento de financiamiento ilegal y cuando a él le parece que no. De modo que hemos creado una cosa horrenda que se llama el veto a la Fiscalía. Por eso creo que es muy importante que el Congreso nos deje a los ciudadanos en claro quién ha redactado esto y para qué. Pues en el Congreso la única que atendió a nuestro llamado fue la fujimorista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución, que elevó el texto al Pleno del Congreso para su aprobación, donde contó con el voto de los apristas y los fujimoristas. Ella defendió la norma. Algunos han señalado que esto es una forma edulcorada de lo que son las sanciones en lavado de activos. Lo que pasa es que el lavado de activos es un crimen penalizado y el financiamiento ilegal de campañas es otro crimen también penalizado, ¿no? En el primer caso y en el segundo caso, si ocurrieran simultáneamente, obviamente hay concurso de delitos y las penas se suman. Así que si alguien comete el delito de lavado de activos y además comete el delito de financiamiento ilegal de campañas, puede tener penas que van hasta los 35 años. El presidente del Congreso de la República ha dicho que esta ley es nefasta. El presidente, de manera absolutamente irresponsable, ha calificado de nefasta una ley a la cual eludió el debate. Si a él le parecía nefasta, debió haber bajado a su escaño y haber presentado las objeciones que él tenía. Hacerlo por tuit, para un presidente que debe defender la institucionalidad del Congreso, es realmente lamentable. La norma podría ser retroactiva. La suspicacia fue planteada teniendo en cuenta que Keiko Fujimori, así como el expresidente Ollanta vienen siendo procesados por este delito. No hay retroactividad penal benigna en este caso porque se trata de un delito autónomo, de un delito que va a operar desde el día en el cual es aprobado y esperamos que sea aprobado. Varias voces han señalado que tal como está esta ley terminaría beneficiando a políticos que están siendo investigados por lavado de activos como Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Hay voces así y seguramente que están desconociendo que si en el caso se demuestra que el dinero dado por aporte de campaña está vinculado a obras públicas posteriormente adjudicadas, que es uno de los casos que se están discutiendo, esto constituye delito de soborno, delito de cohecho, y que te lleva al lavado de activos porque tienes un delito fuente, que fue precisamente este cohecho, este soborno. Entonces no veo por dónde podría provenir el riesgo. Tampoco cuando se demuestra que hay donaciones electorales anónimas, por ejemplo, y tú podrías llevarlo esto a falsedad de documentos. Para mí está muy claro que alguien ha pretendido introducir un texto así de mal armado para provocar que las defensas puedan pretender que solo a partir de este momento es posible perseguir penalmente la introducción en campañas políticas de fondos de origen delictivo. Y que además solo es posible hacerlo cuando quienes reciben esos fondos sabían de qué crimen provenían los dineros que se introdujeron en campañas o de los que se apropiaron, lo que sea. En el otro plano, en lo que en los hechos va a pasar,
Yo no creo que ningún presidente de la República, en su sano juicio, promulgue esa ley. No creo que ningún tribunal constitucional confirme su validez. Y no creo, en última instancia, que ningún juez de la República acepte aplicarla en términos prácticos. El próximo capítulo de esta trama se podría dar entre el 17 y el 22 de diciembre próximo, cuando Salaverry convoque al Pleno para discutir la consideración a la votación planteada por el Frente Amplio.